Buen día, camaradas. Continuamos con la serie explicativa de conversaciones entre camaradas marxistas. Esta es la segunda edición. La idea de estas conversaciones es que un maestro marxista o un camarada avanzado dialogue con un camarada inexperto o inmaduro y lo guíe en el camino de la ciencia de la revolución, el marxismo aplicado al ámbito político, ¿no? Querido camarada, dice el maestro, ¿te parece lógico discutir sobre un frente de masas en particular hablando de cuestiones generales, como por ejemplo si el marxismo requiere o no de dedicación exclusiva o si el género es una cuestión aleatoria? Querido maestro, el marxismo, es decir, la ciencia de la revolución en el ámbito de la política y la lucha social, por supuesto que requiere dedicación exclusiva. Si no, ¿cómo voy a llegar a tener un conocimiento tan profundo del marxismo como vos? Además, las feministas son las que ponen la cuestión de género por encima de la cuestión de clase social. Contesta el maestro. Querido camarada, el enfoque que estás utilizando está completamente errado. El marxismo es una ciencia que es solo accesible a una ínfima minoría de la población. No depende de dedicarle más o menos tiempo. Te recuerdo que antes de la invención por parte de Marx y Engels del materialismo histórico, existieron en la humanidad muchísimos dialécticos que aplicaban en la práctica nuestra ciencia. Es decir, aplicaban en la ciencia del materialismo histórico antes que sea desarrollada a nivel teórico. ¿Sí? Y es más, hoy en día hay muchísimas personas que son dialécticas en su ámbito, en el ámbito científico, en el ámbito político, en el ámbito de las luchas de los distintos frentes, que no conocen el marxismo en la teoría, en el materialismo histórico, y sin embargo aplican muy bien la dialéctica materialista en su campo, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, acá cuento, el maestro desarrolla cuestiones históricas, ¿no? En el ámbito de la política, el mayor exponente fue Maximiliano Robespierre. Recordemos un poco, Maximiliano Robespierre fue el genial dirigente político, líder del partido de los jacobinos, que gobernó en Francia durante un muy breve periodo de tiempo, pero que participó del comienzo prácticamente de la Revolución Francesa, por 1989, hasta que fue, decapitado, fue guillotinado cuando triunfaron sus enemigos, ¿no? Los enemigos de la revolución. Luego de la derrota de los 100 seguidores de Robespierre, que fueron guillotinados con él, comenzó la reacción termidoriana, es decir, tomaron el poder la fracción de la burguesía derechista y terminó la revolución burguesa que estaba dirigida a llevar al poder a las clases más populares, ¿no? Bueno, en el ámbito de otras ciencias tenemos a Darwin, Diderot, filosofía, bueno. Con respecto a la cuestión de que las feministas anteponen la cuestión de la mujer antes que la cuestión de la clase social, es cierto solamente en cuanto al movimiento, bueno, ahí me faltó una frase, en cuanto a la dirección, quise decir, del movimiento feminista. Ahora lo voy a corregir en el texto. Lo que pasa es que todo esto es un dictado que hago y lo reviso muy por encima, pero tiene muchos errores ortográficos y de gramática. Continúa el maestro. El movimiento feminista es un movimiento de masas y como tal tiene múltiples tendencias dentro de él. Una de las cuales es la tendencia marxista o feminista radical, que si bien es minoritaria hoy en día, también forma parte del movimiento. Por último, cuando se habla de un movimiento de masas, lo que se debe analizar son las reivindicaciones particulares o propias de dicho movimiento y no cuestiones generales. En el caso del movimiento feminista debemos enfocarnos en el machismo, que es una construcción cultural de la clase dominante dirigida a oprimir a la mujer. Es tan fuerte el machismo, está tan dentro de nosotros mismos que ni siquiera somos capaces de verlo. Hombres y mujeres actuamos en forma machista sin siquiera tener conciencia de ello. La tarea del feminismo es visibilizar el machismo para poder combatir con éxito contra él. Quien hable de feminismo, tocar siquiera indirectamente el tema del machismo, comete un gravísimo error político.
Eso es lo que estamos viendo en los últimos días. Muchos camaradas salen a hablar del feminismo, que es lo peor que hay, bueno, que anteponen, bueno, toda esta sarta de pavadas que están diciendo. Y no tratan ni siquiera tangencialmente las reivindicaciones del movimiento feminista. Es decir, están tan enojados o les indigna tanto el nombre, parece, feminista, que no ven la esencia de ese movimiento, que es luchar contra el machismo, que es lo que estamos planteando, ¿no? Así que muy mal los marxistas que analicen un movimiento de masas, se dejen llevar por la forma, por el nombre que tiene ese movimiento de masas, o que se dejen llevar porque si Soros lo financia, o si las feministas quieren sus reivindicaciones sacarse la remera en los lugares públicos, o dar de amamantar en las plazas, que está muy bien, que son derechos que tienen que tener, pero que en realidad son absolutamente secundarios, o sea, tiene muy poca importancia en relación a los temas fundamentales o más importantes del feminismo, que es la lucha contra la doble explotación, la lucha contra el machismo, la lucha contra la segregación efectiva que tienen en todos los cargos políticos, en las representaciones políticas dentro de la democracia burguesa. Venceremos, camaradas.